¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos de regreso en la sobremesa. Estamos ya en una nueva temporada, la cual, bueno, tiene que ver con esta nueva serie de sermones en nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana Jesús de Progreso, Yucatán, México, en donde estamos hablando del libro de Oseas. Bueno, no nos acompaña todavía la conductora de este podcast, Dina de León, pero estará muy pronto con nosotros. Y pues estoy haciendo mi mayor intento aquí de mantener, bueno, a ustedes aquí con nosotros a la mesa, ¿verdad? Sé que la mayoría se sienta a esta mesa por, por Dina, no tanto por escucharme a mí, pero bueno, estará pronto ella aquí de regreso. Me da mucho gusto que nos acompañe a la mesa, como siempre. Tenga listo el café, tenga listo el té, tenga su refresco favorito, alguna galletita, etcétera, para acompañar su bebida favorita. Y entonces, de manera breve, hemos tenido un episodio breve, el primer episodio, este también será un episodio breve. Pero ya más adelante, entonces, bueno, tendremos nuestros episodios del podcast La Sobremesa, como lo solemos hacer. Así que en este segundo episodio estaremos hablando del segundo sermón que fue predicado en nuestra iglesia. Y si el primer sermón abordó asuntos introductorios, pues este sermón tuvo la intención de abordar la ocasión de la profecía de Oseas, es decir, que dio lugar al mensaje que el Señor le dio a Oseas para su pueblo, en primera instancia para aquellos a quienes Oseas habló, pues los oráculos que recibió del Señor, y por supuesto, también pensamos en la otra audiencia, es decir, los que recibirían el libro de Oseas. Y por supuesto, nosotros también somos, digámoslo así, una tercera audiencia, la audiencia contemporánea. ¿Por qué? Porque Oseas escribió este libro, ya lo hemos dicho, Oseas escribió para llamar al pueblo de Dios, en particular de manera específica, para llamar al reino del sur, a su liderazgo, a su gente, al pueblo de Dios en el reino del sur, a prestar atención a lo que había ocurrido, lo que Oseas dijo, las profecías que él pronunció, los mensajes que él dirigió al reino del norte, para que ellos ganaran sabiduría, para que no fueran necios, para que, a diferencia del reino del norte, escucharan al Señor y se arrepintieran de sus pecados y volvieran al Señor. Pero bueno, en este segundo sermón hablamos acerca de qué ocasionó el llamamiento de Oseas y cuál fue la ocasión del mensaje que Dios dirigiría a su pueblo. Bueno, de manera muy, muy, muy sencilla, podemos nosotros encontrar pues esto en los primeros versículos. De hecho, en particular en los versículos 2 y 3a, donde leemos el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Una vez más, esa es la palabra que Dios dio a su pueblo por medio de su profeta. Y dijo el Señor a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Esa última frase, porque la tierra fornica apartándose del Señor, nos da la razón, ¿sí?, para el mensaje que Dios llamó a Oseas a dar a su pueblo. La tierra fornica apartándose del Señor. Bueno, lenguaje fuerte, ciertamente, lenguaje fuerte. Y es que las Escrituras describen la relación, como ya hemos dicho, de Dios con su pueblo como una relación de matrimonio. Nosotros estamos en pacto con Dios y en particular la Biblia ilustra ese pacto con la imagen del matrimonio. El- Dios tomó a su pueblo en Sinaí, si ustedes quieren, cuando Dios rescató a Israel de la esclavitud de Egipto y los lleva a encontrarse con él. Ahí Dios entra en esta relación de pacto. En un sentido, Dios toma como esposa ahí al pueblo de Israel. Y entonces, a partir de ese momento, pues se establece esta relación. Ahora, tristemente,
el pueblo como esposa de Dios fue un pueblo que se prostituyó, para usar el lenguaje que usa Oseas, es decir, quebrantó el pacto matrimonial y fue en pos de otros dioses en tiempos de Oseas. Y es interesante porque en tiempos de Oseas había una bonanza, al menos al principio había una bonanza económica. El rey Jeroboam II había logrado esta prosperidad económica. Sin embargo, en lugar de que estos israelitas estuvieran agradecidos y fueran fieles al Señor, no, estos no solamente estaban quebrantando cada uno de los mandamientos. Recuerdo usted de los 10 mandamientos, el decálogo, el documento del pacto, donde Dios les dio las estipulaciones pactuales, es decir, como Dios quería que ellos le mostraran su lealtad en respuesta a su gesed, a su misericordia que Él había tenido para con ellos. Y entonces, bueno, cuando leemos Oseas nos damos cuenta de que ellos pues oprimían al pobre, cometían toda clase de robos, injusticias, adulterios, ellos mataban, bueno, cada uno de los mandamientos fueron quebrantados. Pero no solo eso, cuando Oseas dice aquí que la tierra fornica, o mejor dicho, Dios le dijo a Oseas, mira, toma, te voy a dar este mensaje y tú lo vas a proclamar porque la tierra fornica, apartándose del Señor. Pues por supuesto, estaba hablando de el principal problema, el principal pecado de Israel, que siempre fue su gran problema, es decir, la idolatría. En particular, si bien había toda clase de idolatría, ellos se habían dado a la adoración de esta deidad, de este dios cananeo, de la fertilidad, Baal, el cual era adorado en toda la tierra de Canaán. Ellos, los israelitas, habían entregado a la adoración, al culto a Baal. Y este culto, vaya, es interesante estudiar lo que ocurría, es interesante conocer qué ocurría en el culto a Baal. ¿Por qué era tan atractivo el culto a Baal? Porque, bueno, era muy llamativo para las personas porque tenía que ver con dos impulsos básicos en el ser humano, el alimento y el sexo, ¿no? Se conjugaban estos dos allí. Es decir, este era un culto de fertilidad. Y era una religión muy naturalista, muy natural, porque seguía los ciclos, ¿sí? Ciclo de siembra y cosecha y sequía, temporada de lluvias, temporada de secas. Y básicamente en el culto se buscaba la bendición de Baal, haciendo llover para dar fertilidad a la tierra. Y para convencer a Baal, o para animar a Baal a dar la lluvia, pues los adorantes, los adoradores, estos practicaban ah, relaciones sexuales con prostitutas rituales para animar a Baal a dar fertilidad a la tierra. Y pues entonces Israel estaba entregado a la adoración a Baal. Lo que fue peor es que ellos estaban atribuyendo a Baal las bendiciones que Dios, su Señor, les daba. Y empezaron a practicar toda clase de sacrificios, aún sacrificios humanos, y todo esto alentado por los sacerdotes. Era triste, era deplorable, era realmente la situación era horrenda. El pueblo de Dios estaba sumido en la idolatría. Y es por eso que Dios llama al profeta, pero no solamente ahora sí que a pronunciar un mensaje con sus labios, le llamó a vivir el mensaje, le llamó a actuar el mensaje. Él recibe la orden de nuestro Señor de casarse con una mujer fornicaria, tomar una mujer fornicaria. Como mencionaba el domingo en la iglesia, pues hay un debate entre los eruditos con respecto a si la esposa de Oseas ya era una mujer fornicaria cuando la toma, o ella más bien después de casarse con Oseas se vuelve una mujer adúltera. Y mencionaba que hay pues 3 perspectivas. Unos que dicen, no, todo esto es ficción. Es una novela
ficticia, romántica, una historia contada simplemente para comunicar una verdad espiritual. Esto no sucedió. Bueno, yo rechazo esta idea. Creo que un hombre llamado Oseas, hijo de Berí, se casó con una mujer, Gomer, la hija de Diblaim, y ellos contrajeron, de hecho, la palabra que se usa para tomar a la mujer, pues tiene que ver con establecer un matrimonio legal. Realmente hubo una boda, imagínense el escándalo, ¿no? Cuando Oseas toma por mujer a esta mujer fornicaria. Pero hay otros que dicen, no, realmente no era una mujer fornicaria. Y a esto se le conoce como la perspectiva proléptica, es decir, Dios le estaba diciendo de antemano lo que iba a pasar. Que esta mujer con quien él se estaba casando lo iba a abandonar e iba a ir en pos de los dioses. Hay toda una de otros amantes. Y hay toda una discusión con respecto, y se dan buenos argumentos. Los proponentes de la perspectiva proléptica dan buenos argumentos. Los proponentes de la perspectiva de que, bueno, ya era una mujer fornicaria también dan muy buenos argumentos. A mí me parece que la lectura aquí que tenemos es pues la que debemos tomar. Ya Gomer era una mujer ya fornicaria cuando se casa con Oseas. No creemos que fuera una prostituta cúltica que trabajaba en el templo, más bien era una mujer promiscua, infiel, etc. Y Oseas la toma así. Ahora, si pensamos en las dos opciones, imagínense, ya sea el casarse con una mujer tal o el que Dios le dijera, mira, te vas a casar con esta mujer, pero con el tiempo te va a abandonar, te va a dejar. Pues digo, ninguna de las dos era algo, o hubiera sido algo fácil, o hubiera sido algo fácil para Oseas. No, ambas cosas serían muy difíciles. Imagínense que el Señor nos diera la orden, ¿verdad?, de entrar a una relación matrimonial con una persona como Gomer, los hombres casándose con una mujer así, o la mujer casándose con un hombre ya promiscuo, ¿no? Imagínense qué terrible. O que a uno le dijera, mira, te vas a casar, pero tu cónyuge te va a ser infiel. No sé cuántos de nosotros decidiríamos entrar a esa relación matrimonial. Pero bueno, leemos que lo que hizo Oseas, versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim. O sea, él obedeció. ¿Obedeció para qué? Pues para ser fiel al Señor que le llamó y para entonces con su propia vida poder ilustrar lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios. Algunos dicen, bueno, esto es muy duro, y sí, ciertamente es muy duro. Algunos dicen, ¿cómo es posible que Dios ordenara tal cosa? Bueno, lo hizo porque Dios quería mostrar de manera muy vívida lo que su pueblo estaba haciendo. Y como vimos el domingo, nos puede sonar muy escandaloso todo esto, pero al mismo tiempo tendríamos que aceptar que pues es muy probable que nosotros seamos como Gomer, seamos personas en el sentido espiritual fornicarias, promiscuas, en el sentido espiritual adúlteras, personas adúlteras. Como dijimos, el adulterio espiritual consiste en la idolatría, en dar nuestros afectos a algo más, a alguien más que ha llegado a ser más importante que Dios. O sea, un ídolo es cualquier cosa, cualquier persona, ¿sí?, en lugar de Dios o además de Dios, en quien tratamos de encontrar o queremos encontrar lo que solamente debemos encontrar en nuestro Señor. Y en el caso de Israel, protección y provisión, ¿sí? Ellos buscaban la protección de Egipto, de Asiria, cuando se vieron amenazados, y ellos iban a Baal por provisión. Bueno, nosotros también, como dice Santiago en su carta, podemos ser, como él le llama, almas adúlteras que
entramos en una relación con el mundo, dice Santiago. Es decir, mundo en ese sentido ético. O bueno, la verdad es que nosotros podemos ser adúlteros cuando nosotros le damos a otras cosas los afectos, la atención, la lealtad, etcétera, que solamente le corresponden al Señor. Y en nuestra iglesia pues hacíamos este llamado y bueno, en este contexto también vuelvo a hacer este llamado a pensar, bueno, no somos Gomer, por supuesto, y en un sentido, aún los no creyentes de facto son adúlteros. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para sí mismos. Y bueno, los no creyentes, bueno, todos nosotros en algún momento, nosotros abandonamos al Señor, ¿sí? Todos nosotros, de hecho, nacimos ya con esta separación, nacimos ya como pecadores y, por supuesto, dejamos a nuestro Creador, rechazamos a nuestro Creador, le dimos la espalda y fuimos en pos de los ídolos. Todos nosotros hemos sido culpables de adulterio espiritual, de idolatría espiritual, pero como veremos en el libro de Oseas, el mensaje es tan maravilloso, como a través de Oseas también Dios ilustra cómo Él está dispuesto a tomar de nueva cuenta a su esposa, a tomarla para hacer suya otra vez, a perdonarla, a restaurarla, a limpiarla para que fuese suya y solo suya. Y esto lo iremos viendo en nuestro estudio del libro de Oseas. Han sido 2 episodios de la sobremesa muy sencillitos, muy introductorios, muy básicos. No deje que esto le desanime. Vamos a volver, si Dios lo permite, y a partir del 3er episodio iremos profundizando cada vez más en el estudio de Oseas. Volveremos entonces, si Dios quiere, para tener una discusión más amplia, con más tiempo, acerca de lo que iremos aprendiendo en la serie de exposiciones de Oseas. Me da mucho gusto estar con ustedes, estar de vuelta, muy emocionado por esta nueva temporada y espero que nos acompañe aquí en esta mesa todo el tiempo. Háganos un favor, por supuesto, dígale a otros acerca de nuestra mesa. Hay lugar para ellos también en nuestra mesa. Bueno, nos vemos y que Dios les bendiga.